Buenos días, profesor. El día de hoy pues estaremos presentando el parcial de política agropecuaria. El grupo está conformado por Joan Mariño, John Jader Vitola y quien les habla, Raúl Romero. A continuación le presentaremos buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas. Bueno, cuando hablamos de las buenas prácticas agrícolas, hacemos referencia al conjunto de normas, principios y recomendaciones técnicas aplicadas a las diversas etapas de producción agrícola, lo que incorpora el manejo integrado de plagas y enfermedades, o lo que llamamos el MIPE. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo principal? Viene siendo la certificación en las buenas prácticas agrícolas en cuanto a la producción primaria, en cuanto a vegetales y otras especies para el consumo humano. En cuanto al ámbito de aplicación, toda persona natural o jurídica, sea productor pequeño, mediano, grande, se certifique en las buenas prácticas agrícolas. Esto es un requisito que exige el ICA para que los agricultores registren sus cultivos para un manejo agronómico óptimo. Siguiente. Acá tenemos como unos criterios sobre la interpretación de la resolución, como el barbecho, desinfección, inocuidad, limpieza, producción primaria, y llegamos a la parte que es de la trazabilidad, que viene siendo como las acciones y métodos que permiten registrar e identificar cada producto desde su origen hasta su destino final. Siguiente. El ICA acá exige una solicitud y requisitos para certificarse las buenas prácticas agrícolas. En cuanto a este requisito, hay que tener en cuenta el acreditar la propiedad o tendencia del predio, la asistencia técnica, la certificación del suelo y los permisos de agua. Sin este requisito, entonces no vamos a poder tener ese certificados en las buenas prácticas agrícolas. Para hacer el trámite de certificación, el ICA da un tiempo determinado para erradicación de la solicitud de las buenas prácticas agrícolas. Y en cuanto a las visitas técnicas de verificación, el ICO dispondrá de 45 días para realizar la visita técnica de verificación de los requisitos establecidos. Bueno, buenos días, mi nombre es Joan Mariño y continuando con lo que venía explicando mi compañero John Hader, entonces se necesita una expedición y una vigencia de la certificación para obtener la misma certificación de las buenas prácticas. Entonces, la gerencia seccional otorgará un plazo de 30 días para expedir la certificación y una vez expedida tiene a partir de la fecha 2 años de vigencia. Para lo que tiene que ver con la renovación de la certificación, se debe hacer con antelación por lo menos 60 días para presentar una renovación. Si llegado el caso de necesitar alguna modificación de la certificación, entonces se deben solicitar previamente también con 15 días de antelación. Por ejemplo, son cambios de dueños del cultivo o dueños del predio, si se van a incluir dentro del predio algunas u otras especies animales, modificaciones de las especies. Cualquier cambio que se vaya a realizar debe ser notificado con 15 días de antelación. Siguiente. Luego, para la cancelación, la debe solicitar el titular como primera medida. Cuando se comprueba, bueno, la cancelación se realiza también desde otros puntos de vista en caso de que hayan inconsistencias. Es decir, si por ejemplo se comprueba documentación falsa, pues lógicamente se va a cancelar el certificado de buenas prácticas agrícolas que tenga el predio. También el titular debe tener unas obligaciones en las que resalta informar al ICA
el cambio de los asistentes técnicos que hayan dentro del sistema, mantener los requerimientos que se contemplan en el manual de buenas prácticas y dar aviso al ICA dentro de 15 días las modificaciones o cambios y para suministrar la información necesaria y que se hagan los cambios en el registro en cuanto a la certificación. Siguiente. Luego viene entonces lo que tiene que ver con el control oficial, que consiste en la inspección, la vigilancia y el control por parte de los funcionarios del ICA. Eso sí ya está pues establecido. El ICA destinará a algunas personas que se encargan de hacer lo que tiene que ver la vigilancia, de que todos los protocolos se estén realizando como tiene que ser dentro del sistema. Por otra parte están entonces los documentos, que son requisitos inicialmente para poder adquirir el registro de buenas prácticas agrícolas. También hay una parte que se denomina transitoria. Son aquellos predios que se certifican bajo determinadas resoluciones de ley que ya están determinadas por el gobierno nacional. Siguiente. Están también las sanciones en las que se verá pues afectado de alguna manera el titular si en cualquiera de las circunstancias o en cualquiera de los casos se ve el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas, pues que establezcan alguna de las resoluciones bajo las que se rija el sistema para poder obtener la certificación. Entonces, pues hay sanciones. Una de ellas es, por ejemplo, la cancelación del certificado de buenas prácticas agrícolas. Y por último, pues está la vigencia, que normalmente son 2 años, ya lo dije anteriormente, son los 2 años que da el ICA y para certificar un determinado predio. Siguiente. En las buenas prácticas de manufactura, normalmente se rigen bajo decretos, en las que certifican a los titulares en cuanto a prácticas de manejo, todo lo que tiene que ver con manejo, higiene, manipulación, preparación, procesamiento, envasado, almacenamiento, transporte. En cuanto más inocuo sean los procesos, es muchísimo más factible y fácil garantizar una certificación de buenas prácticas de manufactura. Siguiente. Bueno, las buenas prácticas de manufacturas tienen algunos ítems muy importantes. Una de ellos es el mantenimiento de áreas, equipo y instalaciones. Entonces empezamos primero por la localización y acceso. Entonces es de gran importancia saber dónde están ubicados el almacenamiento de víveres, ya sea en centros de acopios o en plantas transformadoras. Eso debe estar aislados de cualquier foco de contaminación que comprometan la solubilidad, la inocuidad del producto, y es de gran importancia minimizar estos riesgos de salud para que esté el bienestar de la comunidad. Adicionalmente, sus accesos y alrededores deben mantener limpios y libres de acumulaciones de basura, especialmente en los centros de acopio. Tenemos el diseño de construcción. Entonces, esto es de gran importancia, ya que, pues, básicamente ahí vemos lo que son los centros de acopio y plantas transformadoras agroindustriales. Esos diseños deben estar construidos de manera que proteja las áreas de almacenamiento y procesamiento y que impida básicamente lo que es el polvo, la lluvia, plagas, animales u otros contaminantes. Es también de importancia que esas construcciones tengan un tamaño adecuado para que las instalaciones y operaciones se mantengan
en áreas que pueda circular el personal y pues también para el traslado de los insumos y productos. Esta es una serie de operaciones pues, que se debe aplicar en el personal calificado. Entonces tenemos que el principio de higiene personal es importante. Tenemos la inocuidad de los alimentos, la legislación sanitaria, la adecuación y mantenimiento de áreas de producción, la seguridad en el trabajo, la identificación de riesgos, el aseguramiento de la calidad y por último y de gran importancia que es el almacenamiento, transporte y distribución. Bueno, otro ítem que tenemos de las buenas prácticas de manufactura es el control y manejo de residuos, vertimientos y emisiones. Entonces, primero pues tenemos los residuos sólidos. Estos deben ser removidos frecuentemente de los centros de acopio y las áreas de producción. Entonces, estos se disponen de manera que se elimine la generación de malos olores y se evite el refugio de alimentos de los animales y plagas. Pues, como ya sabemos, los residuos sólidos se pueden dividir en dos, que es uno, los residuos orgánicos, y el otro que es los residuos inorgánicos. Entonces, en los residuos orgánicos, pues tenemos lo que son frutos caídos, algunas verduras, todo eso hay que tener en cuenta para la hora de disponer una buena inocuidad. Entonces hay que estar desinfectando para que de pronto no se acumule plagas, algunos hongos, por decirlo así. Entonces se hace que esas áreas tengan una recolección y clasificación del almacenamiento. Y la otra tenemos pues los residuos inorgánicos, pues como ya se sabe son de origen no biológicos, básicamente pues son de origen industrial o de algún otro proceso natural. Entonces ya tenemos lo que es cartón, plástico, vidrios. Entonces es importante. Y pues por lo menos en plásticos, ya sean envases no retornables, desechables, plásticos y bolsas plásticas. La parte de lo que es el cartón o papel, tenemos revistas, periódicos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Otro ítem de las buenas prácticas de manufacturas es la identificación y control de riesgos y o contaminación. Entonces tenemos la contaminación física, que básicamente corresponde a elementos extraños que puedan ser agregados accidentalmente al producto en cualquiera de sus etapas y que se mezcle con este, ya sean fragmentos de vidrios, madera, cosas metálicas, residuos de otros productos y otras partículas que generen contaminación. Para la contaminación química, eso pues, se produce por infiltración en los alimentos de plaguicidas, fertilizantes y otras sustancias similares y por el mal uso de productos de limpieza. Es importante que cada producto empleado tenga el correcto rotulado, eso es de gran importancia, minimizando de esa manera los riesgos de contaminación química. Y por último tenemos la contaminación biológica, pues básicamente se produce por la presencia de microorganismos como bacterias, hongos y levaduras. Esto que puede afectar sustancialmente al producto, desarrollando procesos de degradación de la materia orgánica. Entonces, siguiendo, tenemos otro ítem, que es el control y seguimiento a proceso de distribución. Entonces, lo más importante pues, es la labor del transporte. Entonces, el transporte del producto fresco y procesado debe realizarse en condiciones que excluyan la contaminación y proliferación de microorganismos, para así prevenir la alteración de alimentos a los daños de empaques. Entonces tenemos algunos aspectos generales. Entonces que el transporte debe realizarse en un vehículo limpio y de buen estado,
El vehículo empleado debe cumplir con la normatividad de tránsito. En el caso de usar un medio de transporte abierto, se debe cubrir la carga para evitar el deterioro del producto. El personal que participe en la carga y descarga debe cumplir con los protocolos de higiene y limpieza. Tenemos otro ítem que es la gestión documental y registro. Entonces, la documentación es un aspecto básico y fundamental que debe tener toda área en la cual se realice manipulación de alimentos, sean frescos o procesados. Entonces, la gestión documental tiene el objetivo de definir los procedimientos y los controles empleados, ya sea de limpieza, desinfección, control de residuos sólidos y control de plagas.